Hola a todos, bienvenidos a este nuevo evento de Microbacterium. Yo soy Raquel, soy coordinadora de redes de la plataforma y estoy acompañada de Rodrigo, que es el CEO de Microbacterium, como muchos conocéis. Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Alfredo Corel. Bueno, no sé si Alfredo necesita presentación, pero como la mayoría conoceréis, ha sido una de las caras más visibles de la inmunología durante la pandemia. Ha aparecido en numerosos medios de comunicación, casi siempre acompañado de ese escudo del Capitán América que tenemos detrás. Bienvenido, Alfredo. Muchísimas gracias. Hola Raquel, hola Rodrigo, y gracias por invitarme otra vez a Microbacterium, casi como estar en casa ya. Es un placer Gracias a tenerte ti. aquí. Bueno, como decía, Alfredo es muy conocido. Para destacar entre algunos de sus méritos académicos, pues es facultativo en inmunología y es catedrático por la Universidad de Valladolid. También es miembro de la Sociedad de Inmunología de España. Pero aquí queremos centrarnos, además de sus méritos académicos, en esa otra faceta menos conocida, en la faceta de divulgador. Como divulgador, también ha participado en numerosas actividades e iniciativas en la Universidad de Valladolid, donde ha llevado a cabo iniciativas como Tus defensas salen de cañas, además de otras como vídeos en YouTube de las famosas inmunopíldoras que muchos de vosotros también habréis visto. También ha sido galardonado como el mejor docente de 2018. Enhorabuena. Gracias. Y, y bueno, también lleva a cabo Inmunomedias, donde es coordinador, que tiene un reconocimiento nacional e internacional y otros numerosos vídeos en redes sociales donde lo conoceréis más. Además, es famoso por sus métodos didácticos. Utiliza pues, esos personajes de series y películas para ejemplificar la inmunología. Bueno, hemos visto Be With You. Hemos visto eso, al coronavirus convertido en Darth Vader, entre otros. Así que, bueno, en esta entrevista vamos a hacerla entre Rodrigo y yo. Si te parece bien, nos vamos a ir alternando. Cuidado con lo que Tiene, me tiene dices. ahí, vamos, todo lo de Star Wars y Capitán América, vamos. Qué bien. Hoy está totalmente decorado. Pues nada, más Pues, allá de esta pues sí, entrevista, empezamos. Rodrigo, voy a empieza tú, así que empezar. adelante. Voy a empezar yo preguntando, Alfredo. Vamos a ir alternando preguntas entre Raquel y yo. Ujú. Lo primero que te quiero preguntar, y te lo voy a introducir un poquito, es que la mayoría de los que estamos aquí, probablemente toda la audiencia que tengamos ahora, te conocimos durante la pandemia, de explicando muchísimos conceptos, con figuritas, con pinzas, o sea, todo lo que podías utilizar para explicarnos lo hacías. Y de un día para otro apareciste en casi todas las televisiones y medios de divulgación y estabas explicando todo sobre inmunología, coronavirus, la COVID-19. ¿Cómo fue para ti ese cambio de exposición pública tan repentino? Fue un tsunami. Si tuviera que utilizar una palabra, un tsunami. Yo en ese momento, en marzo, hice la oposición a catedrático justamente una semana antes del confinamiento, el día 6 de marzo, fue mi examen de oposición. Y en ese momento también yo estaba en la junta directiva de la Sociedad Española de Inmunología, que nos vamos renovando cada 4 años y a mí me tocaba estar hasta junio. Se cumplían mis 4 años, o sea que cuando se dispara la pandemia estoy en ese momento activo en la junta. ¿Y qué más? Pues estaba, fíjate, también a cargo de la parte digital de la Universidad de Valladolid. Yo era el responsable del centro de docencia Sí. digital, que era una cosa pues minoritaria, era una cosa pues para dar apoyo a algún máster, a algún profesor que quería hacer cosas online. Imagínate la que se me vino encima el día 16 de marzo. Tuvimos que Sí. pasar toda la universidad online. Y recuerdo esos días pues con una presión tremenda. Desde la Sociedad Española de Inmunología nos empezamos a reunir por videoconferencia prácticamente a diario, a ver novedades, qué estaba pasando, publicaciones, artículos, y vimos que había un sesgo informativo importante, se estaba dando la información por otras especialidades, que bueno, en primera instancia pues también es normal, microbiología y virología pues por el virus, en urgencias pues por los que estaban tratando más a los ingresos en urgencias, epidemiología, por supuesto, y salud pública, por tratarse de una pandemia. Pero vimos que, bueno, que los conceptos de inmunidad estaban ahí un poquito raros, entonces decidimos desde la Junta poner una carta, ponernos a disposición de los medios de comunicación. Hicimos un comunicado oficial que además escribí yo el 1 de abril del 2020 y se desató el tsunami. A partir de ese Y todo ese momento, tsunami,
Sí, todo ese tsunami que vino aquí, Alfredo, y toda esa presión que sufriste tan de repente, ¿te hizo en algún momento pensar que querías dejar de divulgar ciencia o que querías dejar de lado todo ese, pues, todo ese alcance que estabas teniendo en las televisiones y medios de comunicación? ¿O te animó a seguir? No, hubo dos momentos, al contrario. Yo creo que ese tsunami en principio me hizo reflexionar, me hizo ser un poco autocrítico y se produjo un cambio. Yo hice 2 o 3 programas iniciales muy planos, muy normales, o sea, bueno, pues contestando a las preguntas que me hacían y quedando pues razonablemente bien, pero llegó un tercer o cuarto programa y recuerdo que fue 4 al día con Joaquín Prat por la tarde y yo estaba aquí como estoy con vosotros ahora mismo conectado en el Skype y iban a preguntarme sobre anticuerpos neutralizantes y entonces ahí hice la reflexión de lo que llevaba antes, ¿no? y dije, a ver, si mi madre estuviera viendo este programa se enteraría de lo que voy a decir. Y dije, pues de lo que he dicho hasta ahora seguro que no se ha enterado, de los programas anteriores. Entonces, en ese momento, con pocos minutos de tiempo, es cuando empecé a utilizar estos ejemplos visuales, que en ese momento ni siquiera era Star Wars, una cosa con Minions, las que expliqué de un modo muy visual cómo se neutralizaban los anticuerpos, que es lo que vi, que los periodistas que estaban en el plató se quedaron impactados, o sea, que lo entendieron y dijeron, hostia, gracias por este esfuerzo, ¿no? de hacerlo de otra manera distinta. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a evolucionar en mi forma de divulgar y llegué a pues eso, a los Coronavaders, a los Coronavaders que han sido los más clásicos de Star Wars, pero esto pasaron pues probablemente un par de meses. Y luego ha habido otro cambio también en esto, es cuando empezaron a llamarme a los platós, porque cuando estabas aquí en digital, bueno, pues estás como en tu casa, ¿no? Y cuando de pronto empieza las cadenas a quererte tener en el plató, pues ahí es donde quizás sí que tuve dudas si el camino que estaba emprendiendo debía seguir en él o no. Y bueno, pues en ese momento mi pareja me dijo que sí, que adelante, que era el momento y bueno, pues la verdad es que no me arrepentí en ese momento de meterme a toda pastilla en la divulgación. En este sentido, nos estás hablando de tus inicios en la divulgación, pero ya habías previamente participado también o habéis estado involucrado en todas las universidades en la parte de docente, más de innovación y de comunicación. ¿Habías visto ya en ese sentido que hacía falta esa enseñanza de comunicación científica, que se queda más relegado en la parte científica de la universidad? Claro, esto fue un salto estratosférico. Yo había hecho divulgación, pero a otro nivel pues muchísimo más preliminar o más básico, si quieres. Habéis mencionado antes, yo con los estudiantes de tanto de medicina como de enfermería, que son los 2 grados en los que imparto más horas de clase, les llevo todos los años por el Día Internacional de la Inmunología, que ha sido hace poco, si vais para atrás a finales de abril, se celebra el Día Internacional de la Inmunología. Entonces, ese día nos vamos a un pub y los propios estudiantes presentan, bueno, pues mini vídeos sobre cuestiones básicas del sistema inmunitario, alergias, vacunas, trasplantes, un poco de todo, ¿no? Y esto para ellos es un ejercicio fascinante. Aprenden el lenguaje de comunicación, que es un poco lo que me estás también preguntando, ¿no? La falta de ese aprendizaje. Yo en este caso no lo hago tanto por el interés de la comunicación científica, sino por el interés de la comunicación sanitario-paciente, que también tienen que saber aterrizar en términos comprensibles para sus pacientes lo que le van a contar, tanto los enfermeros como los médicos. Y esa actividad es maravillosa. Pero, claro, de eso, una presencia en redes sociales que sí que la tenía en concepto educativo y divulgativo, a esto el salto es de triple mortal con tirabuzón, no tiene nada que ver, ¿no? La exposición, la repercusión social no tienen absolutamente nada que ver. Y tuviste que cambiar, imagino, también la forma de comunicación. No es lo mismo dirigirse a estudiantes que al menos unas nociones básicas tienen de inmunología o científicas, que a la población general, que como dices, eso tu madre es que no lo iba a entender. Tu madre, nosotros decimos nuestros abuelos, pero en ese sentido cambian los términos que utilizas. Claro, yo soy en eso, además soy muy purista, soy muy pesado y cuando alguien me pide opinión, me pasan un texto o un guión
Digo, no, ahí tienes un montón de jerga. Yo, todo lo que se pueda explicar con una metáfora muy de andar por casa y lo menos compleja posible, soy muy pesado. Soy muy pesado porque yo es que creo que tenemos que ir a todos los públicos. Si tienes, y sí que es verdad que hay gente que tiene mayor formación, por supuesto, y te va a entender. Si hablas de una mitocondria y dices la palabra mitocondria, te va a entender, pero hay mucha gente que no va a entender la palabra mitocondria, porque no tiene por qué saber biología celular, ¿no? Entonces, bueno, en eso soy muy pesado. Efectivamente, ahora para ir a toda la población, pues había que quitar al lenguaje toda la jerga posible y utilizar las mejores metáforas posibles. Y fíjate, sin haberlo pensado, el hecho de haber elegido Star Wars y no, por ejemplo, Marvel, que también veis ahí el escudo, o haber elegido El Señor de los Anillos, o Harry Potter, que todas estas sagas se prestan de una manera muy interesante a hacer metáforas sobre, al menos sobre inmunidad. El hecho de haber elegido Star Wars me vino muy bien porque ha alcanzado a muchas generaciones. Ha alcanzado a muchas generaciones y me ha escrito mucha gente diciendo: es que has conseguido que mi padre se siente con mi hijo a verte. Claro, el padre le enganché por las primeras, por el Imperio Contraataca y las primeras, y al niño pequeño pues por las ultimísimas. Entonces, bueno, pues eso ha sido un éxito que no lo planifiqué. Una saga. Claro. En mi casa, Alfredo, también te veíamos en familia. Cada vez que estabas en la televisión o que estás, poníamos todos que está Alfredo con él en la sexta, vamos a verla a la sexta. Y te seguíamos muchísimo por ese lado. La mayoría de la población española ahora mismo te ve como un referente en inmunología, como nos has hablado, y divulgación también, divulgación científica. Pero ¿qué dificultades te has encontrado, Alfredo, durante tu carrera profesional? Nos lo has contado muchas veces por Instagram. Un ejemplo que te voy a poner es de mi director de departamento no fue a mi boda, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de cómo has llegado a convertirte en un referente y todas las dificultades que has pasado por el camino? Bueno, hay dos tipos de dificultades, ¿no? Has mezclado en tu pregunta las dificultades por motivo de identidad sexual con las dificultades por la divulgación. Sí. A ver, la divulgación ha tenido mucho impacto en la pandemia y esto quizá sea de las pocas cosas positivas que nos deje la pandemia, ¿no? Que la ciencia, para los ciudadanos, va a ocupar un lugar que le corresponde, ¿no? Y espero que no se pierda, un local prioritario, ¿no? Preferente. La divulgación antes de esto era vista por los compañeros y compañeras al menos de algunas universidades, y sobre todo los de más edad, como una ciencia de baja calidad, ¿no? Como una ciencia de tercera división, ¿no? Como que no era necesario. Yo creo que es un must, que decimos ahora los petardos, ¿no? Del inglés. Es una obligación el que un profesor, una profesora salgan de los muros de la universidad o de los muros de su centro de investigación y le comuniquen a la sociedad qué es lo que están haciendo, porque la sociedad, en definitiva, con sus impuestos, todos los ciudadanos están pagando la investigación y están pagando nuestras becas, están pagando nuestra formación, están pagando nuestros proyectos de investigación. Entonces, la famosa transferencia de conocimiento. Los científicos se lo debemos esto a la ciudadanía y hay que hacerlo. Que a lo mejor no todo el mundo vale para divulgar al mismo nivel, segurísimo. Hay capacidades, hay habilidades que se pueden entrenar y hay otras que no, que son un poco naturales, ¿no? Si tú no tienes una motivación, una necesidad de ser, pues yo que sé, creativo y no hablas bien, no te expresas bien, eso lo puedes entrenar un poquito, ¿no? Pero al final, pues igual hay otras personas que lo tienen eso un poco más innato. Entonces, esto es un hándicap que encuentro, ¿no? Que durante mucho tiempo esa divulgación que yo hacía previa a la pandemia se veía por algunos compañeros y compañeras del entorno como algo, pues eso, de baja calidad. Y luego, en cambio, esos mismos compañeros y compañeras y también la propia Sociedad de Inmunología a mí me ha reconocido la tarea divulgadora y me han felicitado y la verdad es que eso me ha hecho sentir una cierta satisfacción porque he sentido lo contrario durante años. El haber ganado el premio del CSIC, el primer premio del CSIC que se ha dado sobre comunicación científica, para mí ha sido un lujo. O sea, porque es decir, vale, la sociedad le ha gustado, que es lo que tú decías, se sienta la gente en la tele a verlo, llama la atención, se aprende, pero ¿qué piensan los científicos de esto? Y bueno, pues yo creo que
que también ha llegado el momento en que los científicos han hecho esta reflexión. El hecho de que el CSIC y la Fundación BBVA hayan puesto en marcha estos premios de comunicación científica me parece una noticia fantástica. Y que hayan decidido dárnoslo exequo a 4 personas que hemos hecho divulgación científica de la pandemia, pues yo creo que es una buenísima noticia. En lo otro... Además, perdona que te interrumpa, iba a preguntar también, claro, los científicos se focalizan únicamente en la investigación, es verdad que luego el tiempo es muy escaso, que quizá esa parte se queda más relegada en un laboratorio, pero ¿crees que no se tiene en cuenta tampoco? Porque si no se visibiliza al final lo que se está haciendo en el laboratorio, la investigación tampoco, no es que no se sepa, o sea, ya ni siquiera por justicia hacia la gente, sino que luego estamos siempre diciendo que no hay financiación y no se conoce lo que se hace, pero si es que si no se saca del laboratorio, no se puede tampoco ayudar en ese sentido a esa transferencia y ese recibir, que tiene que ser recíproca la relación. Claro, es fundamental que los ciudadanos sepan en qué se está investigando, en qué se está invirtiendo su dinero, si es que en el fondo es así de básico, es su dinero, estamos pagándolo con los impuestos, la investigación, ya sea más o menos, o ya sea mejor o peor, que yo creo que para el nivel de financiación que hay en nuestro país, la investigación es de altísima calidad, está muy por encima de lo esperable. Entonces, los ciudadanos tienen que saber en qué se está investigando. Para mí es fundamental. Y, por ejemplo, una cuestión que ahora es muy llamativa también en estos días es el tema del cambio climático. ¿Cuántos miles de científicos han firmado artículos diciendo que esto es irreversible, quedamos muy lanzados, que esto hay que pararlo? Y yo creo que ahora, si la pandemia ha servido para que se escuche más a la ciencia desde la sociedad, pues oye, mejor que mejor, pero no nos olvidemos que es que falta referencia o fuentes científicas incluso entre los poderes del Estado. O sea, el gobierno, ellos han tenido comités de expertos en algunas situaciones y cuando no los han tenido han tirado de los técnicos del ministerio. Pero el Parlamento no tiene una oficina, y eso lo tienen prácticamente ya todos los parlamentos del mundo, una oficina de asesoría científica. Se ha puesto en marcha una, no ha sido de la mejor manera posible, vamos a ver el recorrido que tiene. Y faltaría otra asesoría científica a los jueces. Hemos vivido situaciones lamentables en las que un juez ha mandado a la UCI una pseudociencia, una pseudoterapia. Entonces, y luego, por supuesto, el cuarto poder, los medios de comunicación. Han hecho en algún momento, yo creo que han hecho un esfuerzo por hacer una comunicación adecuada, pero en algunos momentos es obvio que han hecho una... Se ha desinformado más que se ha informado en algunos. Una comunicación además muy amarilla, ¿no? En la que se daba mucha más importancia a una cosa que era residual que al gran hecho, ¿no? O sea, se daba más tiempo un efecto adverso rarísimo de una vacuna que a los miles de personas que estaban muriendo ese día, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto... Sobre los vuelos te preguntaremos más tarde, así que si quieres también continuar con tus otras críticas y problemas también más personales que te interrumpen. Sí, a nivel personal, pues el hecho de ser gay y haberlo dicho abiertamente, pues no ha sido fácil y bueno, pues, se une también el que soy una persona innovadora en mi contexto de trabajo, ya no solo en la divulgación, sino en la docencia. Y claro, los entornos, a veces son estos entornos institucionales tan históricos, a veces son muy conservadores y muy poco tolerantes. Entonces, bueno, yo tuve situaciones en las que los estudiantes te votan para ir en la orla de final de carrera, ¿no? Y nada, pues a mí me votaron y de pronto el delegado de un año decidió quitarme pues, por mi condición sexual. Me casé, pedí mi permiso de boda, que es lo que estaba diciendo antes Rodrigo, y no es que no viniera, yo no iba a invitar al director del departamento porque no era amigo como para invitarle, pero ni siquiera me dio la enhorabuena porque dijo a otra persona que es que no toleraba que se llamara eso matrimonio. Y de estos micro LGTBI-fobias o micro homofobias está plagada mi vida en la facultad, hasta que llegó ya cuando me sacaron del armario por todo lo alto, que alguien inundó la facultad 3 días de papelitos de octavillas pequeñitas, los suelos, los corchos, las escaleras, poniendo por el maricón socialista. Y lo más sensacional de todo aquello es que yo no me enteré porque lo hicieron 3 veces, lo hacían de madrugada y el equipo de limpieza, que entra a las 6 de la mañana, limpiaba la facultad y claro, quitaba todo.
Claro, pero algún día se les olvidó algún papelito o se quedó por ahí algún traspapelado, lo vio una alumna, la alumna lo denunció en Twitter y entonces ya se enteró toda la facultad y al final me acabé enterando yo. Y todo el equipo de limpieza y los conserjes decían, pero hombre, si no se ha enterado nadie, no lo ha visto nadie, no pasa nada, no digas nada. O sea, todo el mundo tenía una especie de silencio culpable, ¿no? Es decir, si no se ha visto, ¿qué pasa? No hay... Hombre, pero no es que se haya visto, es que la intención de hacer daño ha existido claramente y se repitió hasta 3 veces. Entonces, bueno, eso me llevó a denunciar con policía, redes sociales y al final no se descubrió quién había sido, pero bueno, yo creo que sí que puso al autor o autores un poquito acorralados para que no se lo hagan a otra persona, que en definitiva es lo que el objetivo, ¿no? De estas denuncias que yo soy una persona ya madura, con recursos, con mucha red social que me apoya, que me soporta, familiar y amigos. Pero de pronto puedes encontrarte a un estudiante que no está en esa situación y que este tipo de actitudes pueden hundir. De hecho, volviendo a la comunicación científica, esta durante muchos años, como has dicho, no ha sido bien vista en el mundo científico. Es decir, que un científico que a lo mejor con mucho prestigio y con muchos artículos publicados divulgar a la sociedad no estaba bien visto. Y lo vimos con Sagan, por ejemplo, que fue rechazado de la Academia de las Ciencias de Estados Unidos. ¿Tú crees que esto ha sufrido un cambio radical? Que ahora la divulgación, por ejemplo, hay becas como la Marie Curie, donde sí que se pide mucha divulgación, mucha transferencia. ¿Tú crees que esto va a seguir hacia adelante y que la divulgación va a ser cada vez más importante? ¿Y qué consejos les darías a futuros divulgadores o futuros científicos que quisieran hacer divulgación? Pues ojalá que sea así. Fíjate, a nosotros mismos, a los profesores universitarios, ahora hay un sexenio de transferencia del conocimiento donde sí se consideran las tareas de divulgación, pero fuera parte de eso, en un currículum vitae, si yo concurso a una plaza, si yo tengo pues, todo lo que he hecho ahora en la pandemia, no me vale absolutamente para nada como méritos, ¿no? Entonces esto tenemos todavía que trabajar muchísimo para que la divulgación realmente influya en la carrera científica. Y otro debate que yo creo que hay que tener, y es interesante tenerlo, porque lo que no quisiera es que se llegara a enfrentamientos, y ya los he empezado a ver, es quién tiene que divulgar, si el científico tiene que salir a la calle a divulgar, que es un poco lo que yo estoy diciendo, o si es el periodista el que se tiene que formar en comunicación científica y divulgar la ciencia. Y yo creo que pueden hacer un tándem maravilloso, ¿no? Pero... Ese dilema lleva viendo, te lo digo porque yo hice el máster en su día de comunicación y ese dilema lleva existiendo desde que los científicos empezamos a comunicar, que se ha hecho desde siempre realmente, pero el eterno sesgo que dicen que unos u otros. Ojalá podamos ponernos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, es que una cosa no es excluyente de la otra. Yo creo que hay que ir de la mano. Los periodistas y los científicos pueden ir de la mano en esta comunicación científica y ayudarse mutuamente. Entonces, son habilidades diferentes, además, las que se tienen. Sí, pero son complementarias y hay veces pues, que a ti te faltan recursos como científico para llegar a la sociedad y al periodista le faltan conocimientos como periodista de lo que está comunicando. Entonces, si trabajan en tándem, pues puede ser un impacto muchísimo mejor. Así que yo creo que tiene mucho recorrido la comunicación científica, debería tenerlo. Por ejemplo, igual que tenemos en los telediarios que nos ponen a las 3 y a las 9 cada cadena, y en todos ellos hay noticias finalmente deportivas, noticias del tiempo. Yo ojalá que alguno se atreva del paso y empecemos a ver noticias de ciencia, ¿no? Y que una vez al día nos digan cuál es el descubrimiento del día o la revisión del día, ¿no? Y que sepamos, y hay tantas noticias de ciencia que a los ciudadanos les interesan por su repercusión, ya no en el futuro, en el presente. Y volviendo otra vez a los consejos, si ahora un compañero de tu laboratorio, por ejemplo, bueno, no sé si sigues investigando, entiendo que sí, ¿no? Como profesor de universidad, si algún alumno tuyo, si algún postdoc te preguntara, oye Alfredo, no sé cómo hacer que me entiendan, cómo explicar a lo mejor qué es un anticuerpo y que la otra persona me esté entendiendo realmente, ¿qué consejo le darías en tema comunicación, tema divulgación? Yo creo que aquí hay que ser muy creativo.
no tener ninguna traba mental, no ponernos ninguna barrera, ninguna frontera, ¿no? Es importantísimo que el comunicador, ya sea científico o sea periodista, encuentre el lenguaje en el que se siente cómodo para comunicar. Y ese lenguaje significa que lo manejes. Hay gente que dibuja unas viñetas maravillosas para explicar ciencia. Yo no me veo haciendo esto pues porque no soy dibujante. Hay gente que puede bailar o cantar y divulgar haciéndolo, ¿no? Y yo tampoco me veo haciéndolo porque no se me dan bien esas cuestiones. A mí se me da bien, de pronto he descubierto pues, una herramienta que se me da bien, que es hacer metáforas visuales de lo que estoy explicando. Bueno, pues ese es mi camino. Entonces yo creo que cada uno tiene que encontrar cuál es su lenguaje de divulgación. Y en ese lenguaje de divulgación en el que se sienta a gusto desarrollarse. Para ser divulgador tienes además que estar motivado, tienes que sentir el deseo de divulgar. Si no, lo estarás haciendo mal. Y otra cuestión también importante es que por mucho tiempo que pase uno trabajando en estas lides, siempre un poquito de tensión, un poquito de ansiedad, un poquito de nervios están bien. También todo el mundo me dice, esto ya no te pone nervioso, hombre, pues el primer día que entré en el plato de La Sexta, que yo creo que fue el primer plato que pisé, me temblaba el pulso, como una pandereta, me temblaban las manos, que me ayudó Iñaki a sujetar las bolas de corcho porque se caían al suelo todas. Y claro, ahora ya no es así, ahora llego antes, lo preparo, vas con mucha más soltura, ¿no? Pero siempre ese punto de tensión de decir, bueno, eso te va a permitir que te salgan las cosas mejor, ¿no? Sí, tampoco hay que creerse, ¿no? Hay que crecer. Y otra cuestión importantísima también es formarse, ¿no? Y adquirir nuevas herramientas. A mí me gustaría, pues a lo mejor no tengo capacidad de hacer un máster a estas alturas de comunicación científica, pero sí algún curso suelto en el que me digan, bueno, pues mira, para hacer un artículo divulgativo y cómo escribir un artículo divulgativo, mejor que lo sé hacer. Lo hago porque los he trabajado en The Conversation, pero bueno, pues si puedo mejorar alguna de mis habilidades estaría encantado. Entonces también... Invitado estás a unirte a los cursos de Microbacterium cuando quieras. Ya, autobombo, he venido a hablar de mi libro. Y a escribir lo que quieras también. Que simplemente escríbenos si quieres publicar algún día algún artículo, pues también estás invitado. Estoy en un par de proyectos, de hecho tres proyectos de divulgación muy diferentes de lo que he hecho hasta el momento y a la vez eso también me emociona y me estimula. Son 2 libros, además uno de adultos y otro infantil, y un vídeo para adolescentes, o sea que voy a ir a barrer todos los palos de las edades, ¿no? De niños a adolescentes. ¿Cuándo van a salir aproximadamente esos libros? No te puedo adelantar mucho, pero Vale. El primero es posible que para estas navidades esté ya por ahí. Qué guay. Vale, pues estaremos atentos. Te quería preguntar, has estado diciendo, claro, que te ponías nervioso. Si se volviera a dar la pandemia, que esperemos que no, pero que no haya nada de este calibre, ¿volverías a exponerte de la manera en la que lo has hecho? Pues mira, esto ha tenido consecuencias muy positivas y otras muy negativas en mi vida profesional y personal. Pero sí que lo volvería a hacer. Sí que lo volvería a hacer porque yo ahora, claro, sin las mascarillas me va reconociendo la gente por la calle, ¿no? Y noto tanto agradecimiento, noto tanto cariño, tanto agradecimiento y la gente que me ha escrito, ¿no? Cientos de personas diciéndome, es que yo me vacuné, toda mi familia se vacunó porque te hemos escuchado a ti, si no, no lo habríamos hecho, que creo que ha sido útil, mi trabajo ha sido útil, veo esa utilidad de modo inmediato. Entonces, si ha sido útil a la sociedad, creo que el objetivo número 1 está conseguido y claro, en función de esto, claro que sí que lo volvería a hacer. A lo mejor no lo haría exactamente igual, pero lo volvería a hacer. También has tenido que desmentir, que comentábamos, muchísimos bulos, mucha desinformación. De entre todos ellos, que no han sido pocos, porque los antivacunas ha sido un foco perfecto para ellos, ¿cuál ha sido de los más graves a los que te has enfrentado? Los graves han sido todos, pero quizás los más desagradables son los que provienen de otros científicos. Y además son científicos que en algún momento han sido reputados, reconocidos y de pronto, bueno, pues sacan una información muy negativa y casi todos han ido frente a las vacunas, ¿no? Bueno, pues uno de los padres de las vacunas de RNA
de pronto saca un vídeo criticando a toda la empresa y diciendo que esto nos va a producir modificaciones genéticas. Quizá han sido esos los más graves. O cuando de pronto Luc Montagnier, que ahora tristemente ha fallecido hace unos meses y que había sido un premio Nobel, y bueno, pues es un claro anti-COVID-19, ¿no? Entonces, cuando provienen de personalidades que han tenido un renombre y que han sido reconocidas en algún momento, son los que son más difíciles, ¿no? Porque además ahí es donde más te insultan los haters. Tú eres un mindundi al lado de ese cerebro y... Tienen criterio de autoridad también en esos casos para peor. Claro, entonces esos son los más complicados, porque de hecho a mí me intentaron una iniciativa que está por ahí funcionando en YouTube y no sé si en Twitch, intentó sentarme en un programa con Luc Montagnier y me negué porque no me parecía que era montar un circo, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Es difícil porque, claro, cuando han salido estos movimientos de médicos por la verdad, biólogos por la verdad, y la gente dice, pues que si son médicos, son biólogos y dicen esto, ¿por qué no creerles? ¿Por qué creerte a ti y a ellos no? Entonces, claro, la ciudadanía no tiene referencias de cómo mirar un currículum o cómo ver pues, si has hecho una tesis o si has publicado más o menos artículos de investigación. Y caer ahí en la falacia de la autoridad es bastante fácil incluso para nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues es en esas situaciones en las que a mí me ha parecido más complicado. Cuando han venido las cosas de Miguel Bosé, pues te puedes imaginar que es mucho más sencillo, ¿no?, de contestar. El problema es cuando vienen de personas que han tenido una reputación científica. Sí, ahí partimos de una divulgación básica. Sí, alguno por ahí decía que era doctor y luego no tenía ninguna tesis ni nada, o sea que también se inventaban los títulos y todo lo que... Sí, no, una de las más pesadas en cuanto a los WhatsApps que se ha distribuido y que ha hecho más vídeos, yo creo que la que más, se llama Martínez Albarracín, de Murcia, médico. Y es médico, sí, es licenciada en medicina, pero no es doctora. No ha hecho tesis doctoral nunca. Se ha dedicado a homeopatía y a terapia gestalt en sus consultas, o sea que probablemente tampoco ha pasado consulta en la sanidad pública nunca. Y se llama catedrática de procesos diagnósticos, claro, con ese nombre. Y cuando hablamos de diagnóstico, dice, joder, pues la que más sabe de diagnóstico en España. Es que no existe esa cátedra en la universidad. Catedrática de procesos diagnósticos, esto ya se está significando que es catedrática de formación profesional, que con todos mis respetos tiene muchísima validez, pero no es un catedrático de universidad. Es que son distintos. Y claro, todos los ciudadanos no lo saben. Entonces, si alguien se presenta como doctora en medicina, catedrática de procesos diagnósticos, pues hostia, esta sabe más que nadie. Y claro, ha dicho unas auténticas barbaridades que dices, pero, es un peligro. Esto para cualquier persona que sepa lo más mínimo de biología y de anatomía es una barbaridad, pero claro, alguien que no tiene esa formación y que la está escuchando y con esos títulos, pues llega y me insulta a mí, tú qué sabrás, esta es la que sabe de diagnóstico. De la pandemia, con todo esto que estamos hablando, tanto lo bueno como lo malo, ¿con qué te quedarías? ¿Qué enseñanza has sacado? Pues mira, yo la enseñanza fundamental que he sacado es una chorrada, porque ya la sabíamos, pero no la valorábamos, que es que el trabajo en equipo lo es prácticamente todo, ¿no? El trabajo en equipo tanto en la parte de inmunología como en la parte de lo que me ha tocado a mí en la universidad, a mí me ha salvado la vida porque nos hemos repartido las cosas, hemos colaborado como nunca. A nivel científico, los científicos han hecho lo que no habían hecho nunca, que es dar sus datos preliminares y dar sus proyectos de investigación, hacerlos públicos, cuando sabéis que todo el mundo era muy receloso y nunca nadie contaba nada que no estuviera terminado, porque tenían miedo de que se lo robaran. Entonces, bueno, pues ahora se ha comunicado más que nunca y se ha colaborado más que nunca a todos los niveles. Y para mí, ese redescubrimiento de las redes colaborativas y trabajo en equipo es probablemente lo mejor, lo más bonito de la pandemia. Y la otra cosa que ya hemos hablado es que la ciencia pues ocupa un puesto que se merece, que es un primer papel. Y ya, bueno, Alfredo, estamos todos hablando de la próxima pandemia. En tu opinión personal, como inmunólogo, como persona referente, vamos a hablar un poco de inmunología. ¿Tú crees que esto ya ha acabado o que nos queda mucho recorrido por delante? Bueno, es un poco incertidumbre, porque hay muchas pandemias, ¿no?
pero hay dos pandemias. Una es la local, la que estamos viviendo en España, en la que todos nos la vemos o nos la prometemos bastante felices, ¿no? Pues porque tenemos un nivel de inmunidad en toda la población muy alto. Hemos conseguido un récord histórico en personas vacunadas por encima de 12 años. Pero es que luego también hemos tenido estas oleadas de Omicron que nos han dejado una inmunidad natural altísima, más de la mitad de la población. Entonces estamos en una situación, no diría yo perfecta, porque nada es perfecto como la pandemia, pero estamos en una muy buena situación para lo que queda. Pero claro, es que no vivimos solos ni aislados, es que hay mucho mundo, hay mucho planeta, y no es la situación de todo el planeta esta que estamos viviendo en España. Ni siquiera en otros países tan desarrollados como Estados Unidos tienen esta situación, ni siquiera en China, que ha sido la madre del cordero de todos los kits diagnósticos y los equipos de protección. Ni siquiera China está en la situación española, está peor. Sí, de hecho en China Entonces, están confinados. No, China lo que pasa es que hizo la estrategia asiática, y también en Nueva Zelanda y Australia, que han llamado COVID-0, que es cualquier brote que aparece lo aíslo hasta que lo extingo, y se han centrado en eso tanto que dejaron muy de lado la vacunación. Y luego, por otro lado, como su vacuna principal, que es de virus inactivado, no ha sido tan eficaz como las de RNA y las de adenovirus, pues yo no sé si por ese motivo la población no se la ha puesto o si el gobierno no ha hecho mucha presión para la vacunación. El caso es que tienen la friolera del 40% de personas mayores de 80 años sin vacunar, que son justo los más vulnerables. Entonces, claro, ante la oleada que tienen ahora, pues puede morir gente salvaje, porque justo los mayores de 80 son los más vulnerables y son los que en España se vacunaron al 100% en apenas un mes y medio. O sea que fíjate lo bien que lo hicimos aquí en ese sentido, y allí pues están. Pero estamos hablando de países todavía con poder adquisitivo bueno y con vacunas. Hay muchos otros en Sudáfrica, en América del Sur, en el sudeste asiático, que no tienen ese nivel de poder adquisitivo y no tienen vacunas, que pueden ser focos de nuevas variantes. Entonces, eso es un poco la otra pandemia, ¿no? La que nos queda por resolver. Hasta que no se aísle en un continente, o sea, en el momento que haya dos continentes involucrados y no sé cuántos países tienen que estar, seguirá siendo pandemia, ¿no? Y además hay aviones, hay barcos, hay movimiento entre los países. Entonces, no podemos bajar la guardia. En ese sentido, ¿mandarías algún mensaje? Porque mi abuela está súper asustada, ¿eh? O sea, yo no me fío, y los medios de comunicación, bueno, pues no sé cuál será tu opinión, pero a veces ayudan, otras no tanto, y hay un poco de miedo que se induce a través de los medios. ¿Tú qué les dirías a los que nos estén viendo ahora? Yo creo que los medios de comunicación en este sentido a veces asustan, ¿no? Y además pues, nos hemos inventado palabras súper bien sonantes para asustarnos más, como la famosa flurona, que es que coincidiera que tuvieras el COVID y la gripe a la vez, que es una palabra pues que suena a eso, o el deltacrón, ¿no? Como la variante mutante recombinante entre delta y omicron, que no existe, fue un error de laboratorio. Entonces, bueno, los medios es que cogen el rabo y sacan como si fuera todo el toro, ¿no? Y ese es el problema. Yo diría a la gente que esté confiada, y diría a las autoridades sanitarias y a los dirigentes de nuestros países que se pongan las pilas en la vigilancia de variantes. Pero a los ciudadanos de a pie, que estén confiados, que estén tranquilos, que sean prudentes, y que poco a poco iremos volviendo a lo que llamábamos normalidad antes, poco a poco. Pues sí, en poco un a futuro, poco. antes, perdona que te interrumpa, Raquel, que quiero preguntarle otra pregunta más de inmunología. En un futuro, ¿crees que con el cambio climático y bueno, la subida del calentamiento global puede estar relacionado, muy relacionado con la aparición de próximas pandemias en un tiempo corto, a corto plazo, a lo mejor 10 años, 15 años? O sea, ¿crees que no es la última? Probablemente no sea la última. Este es un poco el concepto que también se lleva manejando quizá una década ya. Es el One Health, ¿no? Que la salud es global, no es solo de las personas, es de todo el planeta, de personas, animales, plantas, es de todos. Y que cambios tan drásticos como el cambio climático, el calentamiento global, pues lógicamente producen cambios a nivel del clima, de selvas, de entornos concretos,
y de hecho, bueno, pues probablemente estos calentamientos son los que permitan que estos virus que antes pegaban un salto más concreto a especies próximas lo puedan pegar a especies más alejadas, o que parásitos que en España no eran compatibles con la temperatura que teníamos, pues ahora empiecen a serlo. Entonces, lógicamente, esto va asociado a su vez a lo que comemos, y que no tenemos un planeta sostenible para comer, por ejemplo, toda la carne que comemos. Entonces, bueno, pues esto los tiene que hacer llevar a reflexionar, ¿no? Y quizás a vivir de un modo un poquito más austero, no cambiando de móvil cada 2 años, no comiendo carne 5 veces a la semana. Pero esto, para llegar a esta reflexión de todos los ciudadanos, nos tienen que escuchar los científicos. Tiene que haber buenas campañas de comunicación científica. Entonces, contestando a tu pregunta, volviendo para atrás, efectivamente, mientras que no hagamos todo esto y siga el proceso de calentamiento global, va a cambiar el clima, van a cambiar las tormentas y huracanes, etcétera, como estamos viendo que están cambiando, y van a cambiar también otras tormentas, que en este caso son los cambios de patógenos entre especies. Será más fácil que un virus, una bacteria que antes no nos infectaba, nos empiece a infectar, porque se darán cambios en el medio ambiente que lo propicien. Así que hay que cuidar al planeta para cuidarnos a nosotros. Básicamente ese es el mensaje para llevarse a casa. Y una vez más vemos esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El círculo vicioso de que es necesaria la cooperación tanto de los científicos como de esta divulgación y transmisión del conocimiento. Así que a ver si es verdad. Y bueno, lo que no queremos que nos quiten son las películas de Marvel, porque yo te quería preguntar antes de irnos, que se nos está acabando el tiempo, por ese escudo que tienes detrás, el cómo surgió y por qué el escudo del Capitán América. Pues el origen es muy bonito, y es casualidad a la vez. Os he dicho antes al empezar que yo hice el examen para mi posición de catedrático de inmunología el día 6 de marzo del 2020. Y entonces ese escudo me lo regaló mi marido el 6 de marzo del 2020 como regalo de catedrático, ¿no? Ahí detrás no había estas vitrinas que estáis viendo ahora, había una caja de televisión, había un mueble más antiguo, este despacho no estaba terminado de colocar. Y bueno, pues dejé el escudo ahí encima de una caja de la tele. Estaba un poco más bajo, lo que lo veis ahora, un poco más bajo. Y ese escudo para mí además representa las defensas. Es que para mí es una representación simbólica perfecta del sistema inmunitario, ¿no? Pero se quedó ahí, que es la casualidad, es que se quedó ahí. Y de pronto, en uno de estos programas de televisión en los que entré, al locutor, al presentador, le llamó la atención, lo hizo ahí público, y entonces en Twitter y en Instagram empezó la gente a preguntarme dónde había comprado el escudo y tal. Y bueno, pues ha convertido un poco también en marca de la casa. Yo utilizo las maquetas de Star Wars, pero no me olvido de Marvel y de hecho, cuando ya redecoré el despacho, lo acabé de montar y monté las vitrinas y ya quedó todo bonito, pues le busqué su sitio y se ha quedado definitivamente a mis espaldas, para cubrirme las espaldas y defenderme. ¿Te has sentido un poco como Capitán América en esta pandemia, Alfredo? Pues mira, aquí en Valladolid me dieron hace unos meses un premio también muy bonito del diario El Mundo, que era el premio Innovadores, y tienen varias categorías, y me dieron el premio al personaje único. Y me sacaron ahí en doble página gigante con la foto mía con el escudo, y me hicieron el Capitán América de la pandemia. Así que sí que me he sentido un poco así, porque además el Capitán América, si tú vas a sus raíces, era un individuo muy normal, que bueno, pues lo que tenía era mucha motivación y quería ir a la guerra a defender a su país. Bueno, pues igual soy así, un individuo muy normal y con mucha motivación, que me he metido en este charco pues para ayudar a mi país, básicamente. Pues vaya serendipia más bonita, y gracias por la historia, porque la verdad es que sí, es muy bonito todo lo que lleva detrás. Pues con todo esto ya estamos llegando al final de la entrevista. No sé si hay algo más que quieras preguntar, Rodrigo.
Yo por mi parte no, yo creo que me ha quedado muy claro que te estaremos, yo creo que siempre agradecidos, Alfredo, por todo el esfuerzo que has hecho durante esta pandemia. Ya te digo que en mi casa te hemos visto, era como ver una película casi, verte con las figuritas de Star Wars que nos juntábamos todos en el sofá a ver lo que nos explicabas esta vez en el programa. Yo personalmente te sigo desde hace mucho tiempo también, así que nada, solo darte las gracias por todo el esfuerzo que has hecho. Hay gente que no lo valora y otros que te estaremos, vamos, agradecidos por siempre. Gracias a vosotros, porque además iniciativas como esta vuestra de Microbacterium, pues yo creo que son imprescindibles para dar una continuidad a la divulgación. Fíjate que quizás hubo un momento en el que hacíamos divulgación las personas que estábamos ya con una cierta madurez en nuestra carrera profesional, porque no se puede ser el primero en todo. O sea, si tú eres el primero en investigación, no puedes ser el primero a la vez en docencia, ni puedes ser el primero en gestión, ni puedes ser el primero en divulgación, ¿no? Yo sí que creo que uno se focaliza más o menos en distintos ámbitos de la carrera, en mi caso universitaria, y bueno, pues antes se pensaba que ya las carrozas, las viejas glorias, eran los que se dedicaban a la divulgación, pues ya tenían la parte científica hecha y los sexenios y las cátedras ganadas, entonces ahí ya se podían dedicar a cosas menores, ¿no? Y creo que no, creo que es un error y me parece muy bueno que haya gente joven cogiendo el relevo y haciendo divulgación, y también que se sienta que las personas que van a hacer una carrera científica de la rama del conocimiento que sea, Sí. asuman como una de las tareas, uno de los objetivos, el aprender a divulgar y a comunicar en la rama del conocimiento que estén trabajando. Así que De en eso me hecho, parece que lo vuestro es un ejemplo a seguir, y yo creo que tenemos que estar muy agradecidos porque la divulgación tiene que ser también joven. de hecho, nosotros, la mayoría de nuestros colaboradores, bueno, nosotros lo que hacemos es intentar que no falte tiempo, porque al final el investigador tiene que investigar y es su principal trabajo publicar el artículo, porque si no, te exigen desde arriba y hay distintas presiones pues que hacen que tengas que hacer esas cosas. Pero luego nosotros sabemos que también piden transferencias, o sea, cada vez se va pidiendo más. Entonces intentamos dar esa posibilidad de enseñar a la vez que te damos un medio para divulgar, sin estar pendiente de marketing y todo esto. Y de hecho nuestra mayoría de colaboradores son postdoc o personas que acaban, a lo mejor son doctores pero muy recientes, es decir, la mayoría es gente joven, sí que hay algún profesor titular de universidad y algún catedrático, pero bueno, como todo. Así que nada, pero el placer, ha sido un placer tenerte aquí. No sé, Raquel, si quieres hacer tú la despedida. Como quieras, iba a decir lo mismo, que para mí también ha sido un placer por lo mismo, porque te llevo siguiendo mucho tiempo. Ya de la pandemia fue el boom, pero incluso ya de antes le conocía. Así que nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá y esta charla pues ayude a esa visibilización y a tomar conciencia de esa necesidad de divulgación. Así que un saludo a todos y muchísimas gracias por vernos y seguirnos. Pues Gracias. Alfredo, nos despedimos y que la fuerza te acompañe. La fuerza os acompañe, efectivamente. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta la próxima. Adiós.